Este fue el último ejercicio que nosotros resolvimos, donde se nos pedía calcular la derivada direccional en el punto dado, que era el 532, y en la dirección que forma ángulos iguales con los tres ejes coordenados. Y además, en el inciso B, calcular la máxima variación de la función en el punto también. Ahora, recuerden que la dirección que nos otorga la máxima variación sobre una función es el mismo vector gradiente. Por eso es que nosotros sacamos la derivada direccional de la función en dirección del vector gradiente. Y que después de hacer las operaciones sin datos, hacerlo de manera teórica, veíamos que era el vector gradiente producto punto con el vector gradiente unitario. El producto punto del vector gradiente consigo mismo, aquí lo tenemos en la parte inferior, es el módulo del vector gradiente elevado al cuadrado dividido entre el módulo del vector gradiente. Esto se puede simplificar y me da el módulo del vector gradiente. Y por ahí alguien me preguntó al final de la sesión, ya fuera de grabación, si siempre iba a ser exactamente la misma magnitud, la derivada direccional de una función máxima. Y sí, la respuesta es siempre va a ser el módulo del vector gradiente. Por lo tanto, ya podemos seguir nosotros haciendo ejercicios y teniendo en cuenta esta consideración. Ahora, vámonos hacia las notas. Y vamos a realizar el último ejercicio que viene aquí en las mismas. Este es un ejercicio bastante completo y que nos permite entender qué es lo que estamos haciendo ya como una aplicación práctica, ya como un ejercicio de aplicación. Vamos a ver. Nos dice, la superficie de un lago se representa por una región en el plano XY, de tal manera que la profundidad en el punto XY está dada por la función P de XY, que es igual a 300 menos 2x al cuadrado menos 3 veces y al cuadrado. Si una persona se encuentra en la superficie en el punto 4,9, ¿en qué dirección debe nadar para que la profundidad debajo de ella disminuya lo más rápidamente posible? Ideas para resolverlo. De hecho, se resuelve en dos pasos. El chiste aquí es entender el porqué de la solución y además de ello lo vamos a complementar con algo que les voy a estar preguntando en un momento más. Así que váyanlo pensando qué significa esta función, siendo que esto puede ser mapeado en el espacio de 3 dimensiones y que se considera P de XY como Z, y si esto se transforma en Z igual a 300 menos 2x cuadrada menos 3y cuadrada, esta superficie, ¿cuál es? Para saber entonces cómo estamos mapeando nosotros la profundidad. Así que este ejercicio está bastante completo porque integra lo que ya habíamos visto nosotros de superficies y además de ello, pues el análisis sobre la superficie con este análisis de derivada direccional nos permite entender el porqué del resultado que vamos a obtener. Pero regreso hacia la parte inicial. ¿Cómo podemos encontrar entonces nosotros la dirección en la cual la persona debe nadar para que la profundidad disminuya lo más rápido posible? ¿Alguna idea? Pues con la razón de cambio con respecto a X y a Y, Ajá. ¿Cómo nos va obtenemos a esas decir razones de cambio, Julio? pues las derivadas, ¿no? La derivada, ¿no? ¿Qué es lo que quieres expresarme?
Mm, ¿Qué derivada? ¿O qué derivadas? las que son derivada de... A ver, déjame pienso A rápido. ver, porfa. Ya lo tienes ahí. Nada más te faltó ponerle apellido, qué tipo de derivadas. Derivada parcial. Ajá, derivadas parciales, ¿no? Pero cuando se conforma un vector de derivadas parciales, ¿cómo se le conoce a ese vector? ¿Qué es la solución? Direccional. No. Ah, sí. ¿Quién dijo? Direccional, ¿verdad? Escucho muy bajito. Sí, sí, direccional. Alan, ¿verdad? Bueno, aquí nada más hay que entender que lo que se nos está pidiendo es la dirección en la cual se deben dar para que la profundidad debajo de la persona disminuya lo más rápidamente posible. Y la dirección es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Así que únicamente con la dirección, es decir, con la parte vectorial de el análisis de esta función a través del vector gradiente es que nosotros podemos darle solución a este ejercicio. Si yo obtengo el vector gradiente de nuestra función, pues entonces puedo determinar la dirección en la cual está disminuyendo más rápidamente la profundidad debajo de la persona. Así que esto va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x en primera componente y evaluándolo en x0 y y0 y lo mismo para la segunda componente, derivada parcial de la función respecto de y evaluándola en el punto, sabiendo que el punto es el punto de coordenadas 4,9 que tenemos ahí en pantalla. ¿Cuál es la derivada parcial de la función respecto de x, por favor? 4x. ¿Negativo? No te Sí, escucho. disculpe. Menos Menos 4x, 4x. ¿verdad? Sería 2 por menos 2, menos 4 por x a la 2 menos 1, que es a la 1. Menos 4x, muchísimas gracias. Y finalmente, ¿cuál es la derivada parcial de la función respecto de y? Menos 6y. Muchísimas gracias, menos 6 veces y. Ahora, esto está evaluado en el punto de coordenadas, perdón, se llama Q, 4,9. Por lo tanto, nuestro vector gradiente, ¿a qué es igual? Menos 16. Correcto, menos 4 por el valor de x, que es 4, menos 16. Menos 54. Menos 54. Correcto, menos 54. Muchísimas gracias. Participó. ¿Quién fue? No alcancé a ver. Yo, profe. Pablo, muchísimas Pablo. gracias. Es que de repente me cuesta trabajo estar viendo el chat, los alumnos que están participando, lo que estoy escribiendo. Mil disculpas. Sí, profe, no se preocupe. Gracias, Pablo. Bueno, este vector voy aquí a empezar a escribir. Si ustedes recuerdan lo que vimos en el ejercicio anterior, déjenme escalar nada más esto. Y voy a escalar el texto un poquito. Ahí estamos ya. ¿Qué característica tenía el vector gradiente cuando lo aplicábamos nosotros a una derivada direccional? Lo acabamos de ver en el ejercicio anterior. Cuando nosotros sacamos la derivada direccional respecto al vector gradiente, ¿qué era lo que obteníamos? ¿Están de acuerdo que es la máxima variación? La máxima expresión, perdón. Sí, es decir, la máxima variación, el valor más grande que nosotros podemos obtener de la derivada direccional evaluada en un punto en dirección de un vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Aquí eso es lo que hicimos. El unitario de Nabla, es decir, el unitario del vector gradiente,
al hacer el producto punto con el mismo vector gradiente, ese es el concepto de derivada direccional evaluada en un punto en dirección de un vector, nos otorga, al ser el vector gradiente, el vector en el cual se realiza la dirección de esta función, el máximo valor de esta derivada direccional. Aquí nos preguntan exactamente lo mismo. ¿En qué dirección debe nadar para que la profundidad debajo de ella disminuya lo más rápidamente posible? Aquí, si nosotros obtenemos el vector gradiente en el punto dado, estaremos obteniendo la máxima variación de esta función en el punto en la dirección de este vector, que es el vector gradiente. Esta es la máxima profundidad en la cual va a nadar la persona. Si nada respecto a menos 16, menos 54, en esta dirección aumenta la profundidad lo más rápido, porque lo estamos haciendo con el vector gradiente. Ahora, por propiedades de los vectores, hacia dónde disminuirá lo más rápidamente posible. Justo el lado contrario, ¿no? Exacto, A más justo es el lado 16 más opuesto. 54. Perfecto. Es decir, multiplicando por menos 1 cada una de las dos componentes x y y de este vector. Así que, por lo tanto, vamos a escribir también acá. Creo que queda mejor si lo escribo. ¿Qué fue lo que nos dijo su compañero? En la dirección opuesta es donde va a disminuir lo más rápido la profundidad. ¿Sale? Entonces, en la dirección opuesta, la profundidad va a disminuir lo más rápido. Entonces, el vector que nos piden calcular va a ser la multiplicación por menos 1 de cada una de estas dos componentes, es decir, 16,54. ¿Sale? Y esta sería la solución. Sin embargo, esto nos deja muchas dudas. Al menos a mí me deja muchas dudas. Es decir, ¿de veras será donde más rápido estará disminuyendo la profundidad? Y entonces es por ello que hace ratito yo les decía que cuando nosotros estamos mapeando la posición en XY de una persona, la profundidad, si está dada por esta función, en realidad lo que estamos haciendo es obtener nosotros una cota, es decir, en todo momento, cuando yo obtengo un valor de X y uno de Y, por ejemplo, en 0, 0, en el origen de coordenadas, pues yo lo que tengo es 300 menos 0, 300. La profundidad vale 300. Supongo que estará dado esto en metros y no 300 unidades. Así que está a 300 unidades debajo de la persona la profundidad de este lago. Es decir, aquí yo estoy obteniendo siempre una cota. Entendiendo esto entonces como una función en X, Y, Z, díganme por favor de qué superficie se trata. Es un cilindro, ¿no? Bueno, como ¿Paraboloide? Ajá. Cilindro no, porque tendríamos que tener forzosamente nada más dos variables. Tenemos tres variables, X, Y, Z, entonces cilindro no. ¿Alguien dijo paraboloide por ahí? Sí, yo. Sí, ¿por qué, Alan? Porque tenemos bueno, Z es lineal y las demás Ajá. están al cuadrado, ¿no? Sí, 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 sí. Procuren no decir no cuando ustedes opinan. En todo caso, si hay algún error, pues se especifica. Siempre tendemos nosotros como a protegernos y decirnos no, no, pero ese tipo de expresiones, por ejemplo, si los van a ustedes a entrevistar ya para trabajar, en cualquiera que sea el empleo que ustedes vayan a tomar, si ustedes empiezan a dudar y decir no, no, como que lo toman a mal, las personas lo toman como un rasgo de inseguridad. Ustedes opinen y sin decir no opinen. Si por algo hay algún error, pues se dice el error y todos somos seres humanos y podemos equivocarnos, así que no hay ningún problema si se comete algún error. En efecto, esto se trata de un paraboloide. Si yo tomo, por ejemplo, el valor de y en 0, tengo únicamente valores en z y en x, y lo que yo tendría es un término lineal, un término cuadrático, y se estaría en el plano xz hablando de una parábola. Lo mismo si yo ahora hago x constante, se tiene z lineal, y cuadrática, y lo que se tiene entonces es otra parábola.
Y si hago z constante, lo que tendríamos es tanto a x como a y cuadráticos del otro lado positivos, igualado a 300, coeficientes diferentes en x y y. ¿Y entonces de qué se trataría? Para ponerle ya el apellido al paraboloide. Es decir, el paraboloide es circular o elíptico. Elíptico, ¿no? Sí, porque los coeficientes de x y y son diferentes. Si Ajá. fueran iguales, sería circular. ¿Vale? Entonces, se trata de un paraboloide elíptico. Y lo único que tendríamos que hacer nosotros es, en primera instancia, obtener cuál es la profundidad en la cual se encuentra la persona cuando se encuentra en el punto 4,9 y compararlo entonces con las características de este paraboloide. Vamos a obtener el vértice del paraboloide, que si se dan cuenta, como es una diferencia de términos cuadráticos, ¿cuál será el máximo valor de profundidad que se obtenga y en dónde? Sin hacer mucho análisis, podemos decir cuál es la profundidad máxima. ¿Vale, chavos? Chicas y chicos. 300. Ujú. Cualquier En el valor punto diferente de 0, 0,0. ¿verdad? Va a proporcionar una diferencia y por lo tanto un valor menor a 300. Así que en 0,0,300 se encuentra el vértice de nuestro paraboloide, ¿verdad? Con vértice en 0,0,300. Ojo, aquí en realidad lo que estamos haciendo, y es lo único que tenemos que tomar en consideración para entender el problema bien, de nuestro sistema de coordenadas cartesiano tridimensional, como estamos midiendo una profundidad y la profundidad nos da un valor positivo, la profundidad pues no la mido hacia arriba, ¿verdad? La mido hacia abajo. Entonces nuestro sistema coordenado de coordenadas, perdón, X, Y, Z tridimensional, nos está dando la cota hacia abajo, ya que las profundidades son números positivos, pero la profundidad se entiende como una medida hacia abajo de la persona. Entonces este es nuestro sistema de referencia, nuestro sistema cartesiano, ¿sale? Bueno, entendiendo esto, entonces, lo único que les pediría, por favor, es que me ayuden primero a obtener cuál es el punto en el cual se encuentra la persona. El punto me dicen que es el 4,9, ¿y cuál es el valor de z, jóvenes? 0. No, el valor de z no puede ser 0, porque si x vale 4, aquí yo tendría 4 al cuadrado 16 por 2, 32, así que ya le resto a 332, y todavía hay que restarle menos 3 por el valor de y, que es 9 elevado al cuadrado, es decir, 9 por 9, 81, 81 por 3, 243. Es 41. ¿Perdón? 41. No, porque aquí vamos a hacerlo en la parte de abajo, sería menos 2 por el valor de 4, que es 16, 4 al cuadrado, 16, menos 3 por el valor de y, que es 9 al cuadrado, que No, es sí tienes razón, 81. 25, perdón. Exacto. Vamos a obtener primero lo que se le está restando. Aquí ya habíamos dicho que eran 32 unidades y aquí son 243 unidades. Así que si restamos 32 y 243, esto me da menos 275. Si yo a 300 le resto 275, pues me dan 25 unidades. Es lo que tenían que darme a mí. Ese es el punto en el cual se encuentra ahorita la persona. Entonces, sin importar cómo esté aquí el paraboloide elíptico, recuerden que yo soy muy malo dibujando. Tendríamos algo así, donde aquí está nuestro vértice, que sabemos está en 0,0,300. No lo encimo aquí para que no se empiece a hacer un rayonero, sabemos que es nuestro sistema de referencia, las cotas las mide hacia abajo. Y de estas coordenadas de 0,0300, se ubica ahorita la persona en 4,925, es decir, se encuentra de manera positiva en X, de manera positiva en X hacia acá, de manera positiva en Y hacia acá, y pues vamos a suponer que ande por aquí nuestro punto de coordenadas Q, ¿sale? Es decir, ahí está mapeándose la profundidad de la persona. Como la persona pues, no se está ahogando a 25 metros de profundidad, sino se encuentra justo en el plano XY, pues la persona estará justo
Vamos a suponer que por aquí ande el eje de las Y, que por aquí ande el eje de las X, y que por aquí esté nuestro valor 0 en Z, es decir, justo este sea el plano XY. Y aquí estaría entonces la persona nadando. Y la persona estaría nadando sobre 25 metros de profundidad. La pregunta es hacia dónde está disminuyendo más rápido. Y lo único que vamos a hacer nosotros es, primero, como práctica, que nosotros podamos obtener las trazas únicamente para saber si es un paraboloide elíptico. Esto es repaso de lo que vimos nosotros como antecedentes. Y posteriormente lo único que voy a hacer es dibujar a este paraboloide desde la vista superior, como si estuviéramos viéndolo en un helicóptero hacia abajo. Entonces lo único que voy a dibujar es una elipse. Sabemos que son una familia de elipses. Voy a dibujar en la parte central el vértice y vamos a dibujar en el plano lo que nosotros obtuvimos de los vectores 16,54 y menos 16,54 para entender si la profundidad que se está obteniendo es la máxima o la mínima, es decir, la disminución o aumento de esta profundidad, dependiendo esta dirección obtenida. Bueno, a ver, les empiezo a preguntar. Vamos primero con XZ, YZ y XY al último. Sale. Respecto al plano XZ, ¿quién me dice, por favor, cuál es la ecuación de nuestro paraboloide? Esto ya lo vimos. Es para ver qué tanto están estudiando. ¿Cuál sería la traza? En XZ, Y es igual con 0. Si Y es igual con 0, entonces ¿cuál es la ecuación que nos quede? Despéjenla, por favor, y díganme cuál es la ecuación de la parábola. Eso, jóvenes, que no les cuente las participaciones como evaluación, no quiere decir que nadie participe. Y igual con 0, ¿qué me queda? Z más 2x cuadrada igual a 300. Sí, pero para que quede ya en su forma, como lo es una ecuación cartesiana en su forma ordinaria de una parábola. Recuerden que el término cuadrático, el x menos h, que sabemos es 0 en este caso porque el vértice, ¿dónde lo escribí? El vértice, aquí está el vértice, está en 0,0, pues entonces aquí no hay un desplazamiento de x menos h unidades elevado al cuadrado, pero de todas maneras tiene que quedar con un coeficiente unitario positivo. Así que lo que busco yo es despejar a 2x al cuadrado hacia la izquierda, a z hacia la derecha. Pero todavía hace falta quitarle el 2. Recuerden que x tiene que quedar, al estar elevado al cuadrado, con coeficiente unitario positivo. ¿Qué escribo entonces? X cuadrada igual a 1/2 por 300 menos Z. Gracias. Despejo el 1/2 hacia la derecha. Y ya nada más voy a hacer el cambio del 300 y el z a través de la propiedad conmutativa de la adición para escribir menos z más 300. ¿Sale? Y aquí sí ya queda, si nosotros recordamos, en la forma x menos h al cuadrado es igual a 4 veces p por y menos k. Ya está en esta misma forma. X menos h al cuadrado ya está solito con coeficiente unitario positivo, está elevado al cuadrado. Después tenemos un número factorizado que multiplica una expresión en términos, en este caso de z, porque es el plano xz, no el plano xy. Así que ya tenemos nuestra expresión. Aquí lo voy a subrayar. Y entonces volvemos a corroborar que se trata de una parábola. ¿Y hacia dónde abre la parábola? Hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Pero en X, en Y, en Z, ¿dónde? Que me den el eje. En Z. Sí, es el término lineal. Y además Mm. el signo de Z me está indicando también hacia dónde abre. O bien,
También recuerden que si se deja, como lo teníamos aquí abajo, en su forma ordinaria con el valor de z positivo, pues entonces lo único que hay que hacer es factorizar el menos 1 de z, dejar que esto es igual a menos 1/2. El valor de 4 veces p, que es negativo, me indica que abre hacia la parte negativa del eje de las cotas. Y entonces factorizando el negativo me da esto, que ya sería ahora sí la ecuación ordinaria final, con el valor de 4 veces p, que es negativo y por lo tanto que me indica que abre hacia la parte negativa del eje de las cotas. Ok, este análisis lo vamos a hacer más rápido. Si x es igual con 0, entonces, ¿qué ecuación escribo? Y cuadrada es igual a 1/3 por 3c menos z más 300. Gracias. Si nosotros en este primer paso entonces decimos que x es igual con 0, nos ahorramos este término, escribimos 300 menos 3 veces y al cuadrado. De ahí tenemos que 3 veces y al cuadrado es igual a menos z más 300. Y de aquí entonces todo lo dividimos entre 3 o multiplicamos por 1/3. Entonces el valor de y cuadrada va a ser igual a 1/3 que multiplica, y ya lo voy a dejar de una vez con el menos afuera, menos 1/3 que va a multiplicar a z menos 300. ¿Sale? Y nuevamente se obtiene una parábola. Esta parábola vuelve a abrir hacia la parte negativa del eje de las cotas, es decir, está abriendo hacia abajo. Y ese es su eje focal, el eje de las z. Y finalmente, en el plano XY, es decir, con z igual con 0, ¿qué estamos obteniendo? Si z es igual con 0, pues entonces estos dos términos los puedo pasar hacia el lado izquierdo. ¿Y qué me queda? X cuadrada sobre 3 más y cuadrada sobre 2 es igual a 300 sobre 6. Prácticamente, porque no está dividido esto entre 2 y entre 3, sino entre 1/2 y 1/3 para que te quede exactamente lo mismo. Si nos vamos paso a paso, despejo 2x cuadrada más 3y cuadrada hacia el lado izquierdo, y esto es igual a 300. Si de aquí queremos seguir nosotros despejando, pues entonces tendríamos que dividir todo entre 300 y me quedaría 2 entre 300. Y eso sería 1 entre 150. Podemos escribirlo así, nada más para que sepamos cuál es el mayor de los denominadores y por lo tanto cómo está orientada nuestra elipse. Vamos a hacerlo. Sería 2 entre 300, sería x cuadrada sobre 150. Después más 3 entre 300, que sería y cuadrada sobre 100. Igual a 300 entre 300, que es 1. Esta es la ecuación ordinaria de nuestra elipse. Ahora sí, ¿cuál es la característica de esta elipse? ¿Cómo está orientada? ¿Hacia X o hacia Y su eje mayor? X, ¿no? X, Sí, perdón. hacia X. Voy a exagerar un poco el dibujo de esta, dije parábola de esta elipse. A ver si me la dibuja bien. Ahí está. Y sabemos, entonces, hacia el eje de las X se tiene el eje mayor, hacia el eje de las Y el eje menor. Ahora, si aquí está nuestro vértice V, que es el 0,0, el origen en este caso en el plano XY, pero a 300 unidades de profundidad. Observemos entonces de los valores obtenidos en el plano XY, cómo me permite entender este resultado que está nadando hacia donde está menos profundo o más profundo. Primero vámonos con el que obtuvimos con el menos 16, menos 54. Menos 16, menos 54 me dice que el vector está hacia el tercer cuadrante de este plano XY, porque ambas componentes son negativas, es decir, decremento X y decremento Y. Vamos a dibujarlo esto en color azul. Más o menos, si multiplico 16 por 3 me da 48. Esto se acerca a 54, es decir, por cada unidad en X, decremento también 3 unidades en Y. Así que por cada unidad que decremente yo en X, decremento 3 en Y. Más o menos andan por ahí los 3 cuadritos cuando aumento 1 o decremento 1 en X. Entonces, de aquí...
perdón, este vector déjenlo mapeo no en el origen, sino para que se entienda, en una posición positiva en X y positiva en Y, que es el 4,9. Es decir, si avanzo por acá 4 unidades, si avanzo 9 unidades en Y, esto más o menos sería el punto 4,9, estará en el primer cuadrante de este plano. Ah, bueno, si en 4,9 está Q y sobre la superficie en el punto Q mapeo entonces un vector que vaya a menos 16, menos 54, es decir, lo voy a avanzar una unidad decrementar, perdón, una unidad en X y 3 en Y, pues más o menos el vector me indica que va hacia acá, que es el primer vector que obtuvimos nosotros. Vamos a llamarle este vector V para ponerle nombres aquí a los vectores, al vector V. Ahora, si esto va en sentido opuesto, dado que lo multiplicamos por -1 cada una de las componentes, esto lo voy a dibujar en color negro, pues entonces por cada unidad que avance yo en X, aumento 3 unidades en Y. Y esto sería mi vector U, que es el vector que calculamos como el vector que me permite decrementar lo más rápido la profundidad. Observen que en este punto Q, el vector V se dirige hacia el vértice de esta superficie. Claro que el vértice se encuentra a 300 unidades de profundidad, pero se dirige en el plano XY hacia esa dirección. Es por ello que está aumentando lo más rápido posible esta profundidad. Y cuando nosotros vamos en sentido opuesto, pues es lógico que la profundidad vaya disminuyendo lo más rápidamente posible. Por ahí, Sergio, pusiste profe y una carita como de tristeza. Hasta ahorita te estoy leyendo. ¿Alguna duda o algo que me haya quedado atorado? Que no haya entendido que ustedes tenían dudas. A lo mejor me seguí de corrido y se fueron acumulando dudas. Dime, Sergio, o alguien más si tengan alguna duda, por favor. Yo tengo una duda. Dime, David. ¿No debería la profundidad aumentar lo más rápido posible pasando por el vértice? Porque es el punto más profundo, ¿no? Sí, eso es lo que estábamos diciendo aquí. Pero no pasa por ahí exactamente, o sea, lo rodea. No, yo digo, mi dibujo no es exacto. Si tú No, observas, cuando tienes componentes negativas en X y en Y, lo que tú estás haciendo es ir en dirección opuesta tanto a Y como a X, que es lo que estamos haciendo aquí. Y así estamos conformando nuestro vector. Y nuestro vector, si te das cuenta, tú se acerca hacia este centro de nuestra elipse y por lo tanto hacia el vértice de nuestro paraboloide. En dirección opuesta, pues te estás alejando de este punto de máxima profundidad, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Hacia dónde disminuye la profundidad lo más rápido posible? Pues hacia el lado opuesto. Ahora que el dibujo no esté exacto y yo no lo esté poniendo justo hacia el vértice, pues no quiere decir que esto no ocurra así. Cuando yo estoy en esta dirección, la profundidad garantizo que sobre este punto de la superficie en 4,9 aumenta lo más rápido posible la profundidad. porque lo grafiqué en GeoGebra y sale parecida a la gráfica a usted, o sea, no toca el vértice. Sí, pero se acerca hacia el vértice, ¿estás de acuerdo? Ujú, sí, sí, sí. Y en el sentido opuesto se aleja de este vértice de nuestro paraboloide elíptico, que es lo que nosotros Ah, buscamos. sí, es que como pensé que el vértice, bueno, como el vértice es el punto más bajo, pensé que debería de literalmente tocarlo para... No, porque tampoco está sobre 300 de profundidad. Esto lo estamos dibujando nosotros en 2 dimensiones para entender qué fue lo que obtuvimos nosotros de esta componente vectorial en 2 dimensiones en este punto específico sobre el plano XY. Pero acuérdate que esto es una superficie y el vértice está a 300 unidades debajo de. Aquí yo estoy mapeando el punto Q a 25 unidades de profundidad. Y en el plano XY, lo que me está indicando entonces aquí es, vamos a ver, de manera, a ver si me sale el dibujo, lo que pasa es que dibujo muy feo. Positiva en X y positiva en Y, el vector que nosotros estamos dibujando sobre el plano XY me permite alejarme de este punto de máxima profundidad. El punto de máxima profundidad está justo aquí. Y el vector que nosotros estamos calculando como el vector gradiente es este vector que va hacia acá que llamamos nosotros V, que se acerca hacia este punto en el plano XY, que es el punto que se proyecta del plano XY sobre la superficie a 300 unidades de distancia.
¿Sale? Si X y Y son positivos, como está aquí intentado dibujar en el plano XY, nos estamos alejando de este punto que es el que nos da la máxima profundidad. Si nosotros tomamos al vector gradiente como tal, que son negativo en X, negativo en Y, que es lo que estoy tratando de dibujar aquí, pues entonces me acerco a este punto que es el de máxima profundidad. Digo, me falla la perspectiva y el dibujo, pero sí se entiende que al ser las dos componentes negativas nos acercamos a la máxima profundidad. Al ser las dos positivas, pues nos estamos alejando de ese punto de máxima profundidad. Ok, ya queda más claro, gracias. De nada. Y Sergio le mandó un mensaje en el chat. Sí, que necesitaba cambiarse de dispositivo, ya lo acepté. Ya anda por aquí, Sergio, yo espero, porque ya lo había aceptado. ¿Ya estás por aquí, Sergio? Ok, ¿alguna duda, Sergio o alguien más? Bueno, pues cualquier duda que tengan al respecto de este ejercicio o cualquier otro me lo pueden preguntar en cualquier momento, igual a través del correo electrónico, si es posterior a la clase, o en cualquier momento podemos regresar, ¿sale? Bueno, esto es parte de lo que nosotros necesitamos ver de derivada direccional. Este es un ejercicio de aplicación, pero lo que nos piden también a nosotros en el capitulado es que estudiemos esta aplicación, la de un plano tangente y una recta normal a una superficie dada. Vamos a suponer que la superficie sea este segmento que se está marcando en verde. Yo, para un punto cualquiera, puedo obtener un plano que sea tangente a la superficie y una recta que sea normal a la superficie también, que sería nuestra segunda aplicación, ¿sale? Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios. Para una superficie, en un punto dado, yo puedo obtener un plano tangente y una recta normal. Y para ello retomaremos entonces conceptos de lo que se vio en geometría analítica en el semestre pasado, ¿sale? Bueno, aquí la parte teórica me dice que el vector gradiente es un vector normal a la superficie en un punto evaluado, por lo tanto, dicho vector de derivadas parciales puede ser tanto el vector normal del plano tangente como el vector director de la recta normal a la superficie. Y la función debe escribirse en la forma f de x, y, z es igual con 0. Así que bueno, pues aquí nosotros vamos a estar despejando, en este caso el 1 hacia la izquierda, el 2 hacia la izquierda, para dejar la función evaluada en 0. De ahí nosotros podemos obtener ya el vector de derivadas parciales, que es el vector gradiente, y evaluarla nosotros en el punto dado para obtener el vector normal y director de plano y recta respectivamente. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a abrir una nueva hoja. Y aquí entonces vamos a empezar con el inciso A de esta serie de ejercicios que se están pidiendo. Bueno, entonces el inciso A, vamos a decir que ya es la solución de los incisos. Comenzamos con el primero de los incisos y me dice que es xy más y cuadrada z menos z cúbica menos 1 igual con 0. ¿Sale? Ya está igualada a 0. Recuerden que debemos obtener en primera instancia f de x, y, z igual con 0. Podemos derivar entonces nosotros respecto a x, y y z para obtener nosotros nuestro vector gradiente, nuestro vector de derivadas parciales. Así que puedo obtener yo mi vector de derivadas parciales en el punto específico, en este caso será el punto A. ¿Sale? Y esto me va a dar entonces, ¿qué? ¿Cuál es la derivada parcial respecto de x de esta función? Y. Y. Únicamente aparece aquí x. La derivada de x respecto a x es 1, y es constante, así que sería 1 por y, que sería y, como me dijeron correctamente. Muchas gracias. Coma. ¿Cuál es la derivada parcial respecto de y? Sería X más... Y más El 2 orden. por... X. Aquí sería x, ¿verdad? No y, sería Ah, sí, x. perdón, X, Porque sería disculpe. 1 por x, Sí, ¿correcto? toda Más la razón. Más 2 por Z, que multiplica Z, por y, y por Y. es decir, más 2yz. Sí, ¿Vale? La derivada de y cuadrado respecto de y es 2y.
2y por este término que es constante que es z, pues 2yz. Aquí lo tenemos, sale. Y finalmente, ¿cuál es la derivada parcial respecto de z? Tenemos z en estos dos términos. Sería y cuadrada ¿Sí? menos 3 veces z al cuadrado. Gracias, Pablo, y los demás que estuvieron participando también. Ahí está, y cuadrado menos 3b z cuadrado está evaluado en el punto A de coordenadas 1, menos 2, 1. Ahí estamos, 1 menos 2, 1. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro vector gradiente y evaluado en el punto? Por favor, vamos sustituyendo valores. Y, ¿cuánto vale? Menos 2. Esa sería la componente en X. La componente en Y, X más 2 veces Y por Z. ¿Cuánto vale Y por Z? Menos 2. Sería menos 4. Ajá, menos 2 por 2 menos 4. Y eso es el valor de X menos 4. 1 menos 4. 5. 1 menos 4 es menos Menos 3. 3, perdón. Sí, disculpe. Y finalmente, el valor de Y cuadrado menos 3 veces Z al cuadrado. ¿Cuánto vale Y cuadrada? 4. Bueno, Sería 4. 4. Y Z al cuadrado vale 1 al cuadrado. 1 por menos 3, menos 3. ¿Cuánto vale Sería 1. entonces? 4 menos 3, 1. 1. Sale. Por lo tanto, de lo que nos decía en la parte teórica, este vector, el vector gradiente evaluado en el punto, sirve como vector normal del plano y como vector director de la recta. Y aquí entonces retomo los conceptos que ustedes vieron el semestre pasado. O espero hayan visto. ¿Alguien no lo vio? Vector normal, vector director de plano y recta respectivamente, que no hayan visto plano y recta en el espacio de 3 dimensiones en geometría. ¿Alguien? No sé, sin miedo díganlo. Si no lo vieron, pues no lo vieron y ya yo lo veo ahorita. Bueno, supongo que todos lo vieron. Así Nosotros que, lo vimos muy por encima. correcto, David, ¿verdad? Sí. Aquí en la parte de arriba, especifico lo que es un vector normal. Un vector normal a un plano. Es un vector que forma 90 grados con el plano como tal. Y las componentes del vector normal, que llamamos de manera general ABC, significan los coeficientes del plano cartesiano, o escrito en su forma cartesiana, que me está representando dicho vector. Esto sería AX más B por Y más C por Z, más un término D igual con 0. ¿Cómo obtener este término D? Conociendo un punto cualquiera del plano. Lo evaluamos en el punto y obtenemos el valor de D. Pero lo importante aquí es que las componentes A, B y C del vector son los coeficientes de X, Y, Z de la ecuación cartesiana del plano. Ahora, para una línea recta, el vector director de la línea recta me indica la dirección como tal. Y si yo escribo la ecuación vectorial de esta línea recta, requiero también conocer un punto cualquiera de coordenadas X0, Y0, Z0. Y a ese punto yo le voy a sumar un parámetro cualquiera que voy a llamar alfa por el vector director. Y el vector director igual vamos a decir que sea de componentes A, B y C. Los voy a poner en minúsculas respecto a estas que son mayúsculas para decir que son las mismas componentes en este caso de nuestro vector gradiente, pero que me van a representar dos cosas diferentes. Un plano que es tangente a la superficie y una recta que es normal a la superficie. Así que esto sería alfa por ABC. Y por propiedades vectoriales yo puedo hacer la suma de vectores y la multiplicación de un escalar por un vector y me queda entonces esto, x0 más alfa por A, y0 más alfa por B, y finalmente z0 más alfa por C. Ya me queda muy lejos esto, estoy escribiendo chueco. Ahí está. ¿Sale? Y que son las dos formas de escritura que nos piden a nosotros y es el mini repaso que acabamos de ver nosotros de recta y plano de lo que necesitamos respecto del vector obtenido. Ahora, vamos a suponer que la superficie sea como sea. Vamos a dibujar nada más un segmento de superficie en un punto dado. Vamos a suponer que este es el punto dado. Me permitirá entonces encontrar el plano tangente y la recta
que sea normal a la superficie. Esos son los dos elementos que nosotros vamos a estar obteniendo. Por lo tanto, el vector normal que tenemos es el -2, -3, 1, que es el vector gradiente evaluado en el punto, y al mismo tiempo este es el vector director. El vector director es el -2, -3 y 1. ¿Sale? Ahora, para escribir el plano, dijimos que estas son las componentes de x, y, z, así que yo puedo escribir que esto es -2x, segunda componente -3 por y, tercera componente +1 por z, más z, más el valor de d que dijimos vamos a obtener ahorita nosotros con un punto conocido que es el punto 1, -2, 1, que es el punto donde nos piden obtener la tangencia de este plano. Pues este plano, al ser tangente a la superficie en este punto, el punto pertenece al plano también, más d igual con 0. ¿Sale? Este es nuestro plano que estamos obteniendo. Ahora, Profe, sí, bueno, tal vez lo entendí mal, pero entonces el vector gradiente es el mismo que la normal. sí, en este caso para la aplicación de obtener un plano tangente a una superficie en un punto dado, el vector gradiente evaluado en el punto es el vector normal del plano tangente a la superficie en ese punto. ¿Sale? Entonces, de manera práctica, lo que tienen que hacer es obtener su vector de derivadas parciales, evaluarlo en el punto, y ese es el vector tanto normal como director normal del plano, director de la recta en el punto dado a la superficie. ¿Sale? Ok, gracias. De Sí, nada. ya. Bueno, entonces les decía que para obtener este valor de d que desconocemos, hay que sustituir el punto. Pues entonces, sustituyendo el punto A de coordenadas 1, -2, 1 en pi, pues vamos a obtener el valor de d. ¿Por qué? Porque tanto x, y, z ya están determinados numéricamente. Ya sabemos que x vale 1, y -2 y z vale 1. Pues entonces nada más me queda d como incógnita. Voy a hacer la sustitución entonces y obtengo -2 por el valor de x, que es 1, -3 por el valor de y, que es -2, y más z, que es +1, más d igual con 0. Simplifiquemos estos números, por favor. ¿Cuánto les da? No los escucho. D igual a -5. Correcto. Si lo hago yo antes de despejar, ¿quién me ayudó a participar ahorita nada más, por favor? Yo, Alan. Como lo hizo Alan, entonces sería -2 por 1, -2, -3 por -2, más 6. 6 menos 2, 4, 4 más 1, 5, entonces sería 5 más d igual con 0. Y por eso su compañero nos dijo que d era igual a -5. Por lo tanto, yo ya puedo escribir por completo la ecuación cartesiana de mi plano, que sería -2 veces x, -3 veces y, más z, más el valor de d, -5, igual con 0. Y esa es la ecuación cartesiana del plano que nos piden. ¿Vale? ¿Alguna duda? Porque esta es la primera de dos partes que tenemos que hacer. La segunda es la ecuación vectorial de la línea recta. Dudas, jóvenes. Cualquier duda la escucho. Sin Bueno, importar cuál sea. Bueno, profe. sí tengo una. A ver, dime, Sergio. Bueno, la parte de D, ¿de dónde salió? ¿No? ¿Es un punto cualquiera, se podría decir? Sí. Esta es la ecuación, por eso les decía que si habían visto o no el plano en geometría analítica, esta es la ecuación cartesiana de nuestro plano. AX más BY más EZ más D igual con 0, donde A, B y C son las componentes del vector normal. El valor de D es un valor numérico que lo obtenemos nosotros a partir de un punto que pertenezca al plano, en este caso el punto P. Y para nosotros específicamente, en este ejercicio, en el inciso A, el punto A. Entonces, sustituyendo el punto A en la ecuación del plano pi, obtenemos nosotros el valor numérico de D. Porque si no lo obtienes, ojo, si este es el vector normal, ¿cuántos planos son ortogonales a este vector normal? Pues este plano.
pero este otro que anda por acá también en el espacio, este otro que anda debajo, este otro que anda debajo y a la izquierda, este otro que anda a la misma altura y un poquito más arriba y a la izquierda, este otro que anda arriba y a la derecha. Todos estos planos tienen exactamente la misma dirección, el mismo vector normal. Recuerden que los vectores son entes que andan libres en el espacio de 3 dimensiones, es decir, no tienen un punto inicial ni un punto final fijo. Nosotros para ciertos análisis los fijamos punto inicial y punto final, pero este vector que tiene la misma dirección, sentido y magnitud puede andar en cualquier par de puntos en el espacio de 3 dimensiones que me otorguen estas tres propiedades del vector que yo acabo de mencionar, magnitud, dirección y sentido. Entonces tenemos una familia de planos. Hasta que yo no dé específicamente un punto por el cual pasa el plano, es que yo puedo cancelar todas estas familias de planos y decir, el vector y el punto me representan específicamente a este plano que yo tengo. Todos los demás ya quedan descartados. Es por eso que siempre necesitamos obtener este valor de D, para no quedarnos con familias de planos, sino con un plano en específico. ¿Vale? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, voy a borrar todo mi rayonero. ¿Alguna otra duda? Ojo que esto se los voy a dejar de tarea, ¿eh? Más vale que les quede claro. Bueno, entramos ahora a la segunda parte, que es la obtención de la recta normal a esta superficie. Para la recta, entonces, vamos a decir que la recta la vamos a llamar L, nosotros, de línea recta o R. Aquí ya lo había puesto L, por eso continúo con L, pero si no puede ser R también de recta. Y para la recta nosotros necesitamos entonces su ecuación vectorial, que me dice que necesito un punto, que ya también tengo el punto. Sería 1 menos 2, 1, más un parámetro. El parámetro lo que va a hacer es hacer el barrido. Vamos a suponer que el origen de coordenadas ande por acá. Lo que nos da la ecuación vectorial de la línea recta es los vectores de posición, es decir, el vector que va desde el origen de coordenada hacia todos y cada uno de los puntos de la línea recta. Ahora, ¿cómo estamos variando nosotros a esta infinidad de vectores de posición para dibujar todos los puntos de la línea recta? Pues precisamente con el parámetro alfa. Así que va a ser alfa por el vector director, que sería el mismo menos 2, menos 3, 1, que era el vector normal y que fue el vector gradiente evaluado. Menos 2, menos 3, 1. Así que la línea recta, escrita en su forma vectorial, pues se simplifica a 1 menos 2 veces alfa como componente en X, menos 2 menos 3 veces alfa como componente en Y. Lo que estoy haciendo es primera componente con primera componente. 1 y menos 2 por alfa, pues me da menos 2 alfa. Menos 2 y menos 3 por alfa, menos 3 veces alfa, menos 2 menos 3 veces alfa. Y finalmente 1 más alfa por 1 es 1 más alfa. Y esas son las ecuaciones tanto vectorial de la línea recta como cartesiana del plano que me otorgan la ecuación de la recta normal a la superficie y aquí el plano tangente a la superficie. ¿Dudas? No, profe. ¿Sale? Bueno, pues entonces háganse el inciso B, por favor, para que me lo entreguen de participación. Inciso B, x cuadrada menos 2y cuadrada más z cuadrada más y por z, de una vez despejen el menos 2 igual con 0. En el punto 2, 1 menos 1, entréguenme por favor cuáles son las ecuaciones cartesiana del plano tangente a la superficie y la ecuación vectorial de la recta normal a la superficie, por favor. Tienen 5 minutos. Si hay dudas, estoy aquí atendiéndolos.
¿Y alfa ya se queda así en la ecuación? Sí, por lo que te decía, si alfa es igual con 0, por ejemplo, obtienes el punto 1 menos 2, 1, que es precisamente el punto A, el punto de contacto con la superficie. Pero vamos a suponer que alfa sea 0.00001, pues estás obteniendo un punto arribita de la superficie sobre la recta. O vamos a suponer que sea alfa igual a menos 2. Ah, pues si alfa es igual con menos 2, estás obteniendo aquí menos 2 por menos 2, 4, más 1, 5. Después menos 2 por menos 3, 6, menos 2, 4. Y menos 2 más 1, menos 1. Estás obteniendo el punto de coordenadas. eh, Dije menos 2, ¿verdad? Sería 5, 4, menos 1. 5, 4, menos 1. Entonces ya estás obteniendo otro punto sobre la línea recta. De esta recta que toca de manera ortogonal o a 90 grados en la superficie, estás obteniendo una infinidad de puntos dependiendo del valor de alfa. El valor que le des tú a alfa es el valor del punto que estás dibujando sobre la línea recta. Pero como la línea recta es un ente geométrico infinito, lo dejas expresado así de esta manera. Inclusive puedes decir para reforzar con alfa que pertenece a los reales, de tal forma que con esto estás especificando que alfa va a tomar todos los reales y por lo tanto dibujas a todo tu ente geométrico infinito que es la línea recta. Ah, ok. Es que, bueno, en realidad esa era mi duda, si tenía algún valor específico, podía tomar cualquiera. Pero Todos, en realidad, Sergio, son todos los reales, ¿sale? gracias. A ti.
Tengo 3 personas ahorita que han entregado ya participación, Julio, Alan y David. El ejercicio está muy rápido, así que lo concluyo. Hasta las 9 de la mañana recibo ejercicios. Hago la evaluación de este vector de derivadas parciales. Profe, ya nada más me punto falta B. tomarle foto y subirlo. ¿Me podría esperar un poquito? Sí, adelante, por eso les digo que todavía hasta las 9. Vale. Tienen todavía 1 minuto y medio, 2 minutos. Bueno, vamos a continuar entonces. Les decía que ya nada más vamos a evaluar el vector gradiente en el punto B para obtener entonces las componentes en x, y, z de dicho vector. Sería 2 por el valor de x, 2 por 2 sería 4. Después sería menos 4 por el valor de y, sería menos 4, más el valor de z sería menos 1, menos 4, menos 1, menos 5. Y finalmente sería y, 1 menos 2 por 1, o 1 menos 1 por 2, perdón, que sería menos 2 más 1, menos 1. Así que nuestro vector normal es igual al 4 menos 5 menos 1. Y este es el vector director también, 4 menos 5 menos 1. Ahora, nadie me preguntó absolutamente nada respecto a la disposición de signos, ya sea en la ecuación de la recta o en el plano. Queda exactamente igual si yo lo multiplico por menos 1, que hubiera sido 2x más 3y menos z más 5 igual con 0, y es exactamente lo mismo. Es decir, no me importa si ustedes están obteniendo el vector normal hacia abajo o el vector director hacia abajo, porque puede ir en ambos sentidos con la misma dirección, así que sin importar si está multiplicado por menos 1 o no, yo lo tomo de manera correcta, ¿sale? Así que para el plano, voy a mover esto nada más un poquito para arriba, porque si no empiezo a escribir más feo de lo que de por sí escribo. El vector normal entonces me implica la existencia ya de un plano pi, cuyas componentes son 4x menos 5, y menos z. Las voy a escribir. Más d igual con 0. Entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir el punto B de coordenadas 2, 1, menos 1 en el plano pi. Y decir que esto es 4 por el valor de x, que es 2, menos 5 por el valor de y, que es 1, menos el valor de z, que es menos 1, más d igual con 0. Y esto me da 4 por 2, 8, 8 menos 5, 3, 3 más 1, 4. Así que 4 más d es igual con 0, de donde d es igual a menos 4. Y entonces yo ya puedo escribir la ecuación del plano pi como 4 veces x menos 5 veces y menos z menos 4 igual con 0. Esa es la ecuación de mi plano tangente a la superficie. Vámonos con la línea recta, ahora la voy a llamar R. Sería el vector de posición P, es decir, la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto de coordenadas 2, 1, menos 1, esto escrito como vector de posición, más un escalar cualquiera que llamamos alfa por el vector director de la línea recta, que es 4 menos 5 menos 1. Por lo tanto, entonces para la recta R, yo tendré el vector que me representa la línea recta como 2 más 4 veces alfa, 1 menos 5 alfa, y menos 1 menos alfa. Y eso es lo que tenían que entregar, ¿sale? ¿Dudas? ¿Dudas? No, por favor. Vale. Bueno, jóvenes, entonces con esto concluimos el capítulo. Hemos visto ya una infinidad de aplicaciones, hemos visto todo de manera teórica práctica, todo sustentado de forma teórica, siempre caímos hacia el sustento práctico, hemos visto muchísimos ejercicios de cada uno de los subtemas. Con esto damos por concluido nuestro capítulo. Les subo la tarea, van a ser incisos C y D, para que ustedes hagan de tarea. Y eso se lo subo a la página y lo estarán entregando el día martes. Para si hay todavía alguna duda, me puedan consultar en la clase. El día martes a las 11:59 de la noche se estará cerrando este ejercicio para entregar. Son 2 reactivos muy sencillos.
Y con ello sería entonces nuestra tarea número 7. Y con esto concluimos también la entrega de tareas para el primer capítulo. ¿Alguna duda? Pues en lo personal, no. Ya que Dijiste que no, tocamos- Sergio, te escucho muy, muy lejos. No, o sea, bueno, yo no tengo duda, solo que sí me falta hacerlo más rápido. Bueno, pues no importa. El chiste es que te vayas sin dudas para Yo que llegado solo el examen. solo Perdón, Eric. respecto a la participación, profe. Me tardé porque no le entendía a mi teléfono para mandársela y creo que se la mandé justo cuando acabó. Entonces, bueno, ahí se la dejo por si cuenta, pues bien, si no, pues ya ni modo. Vale, te agradezco mucho, Eric. Gracias por la acotación. Bueno, jóvenes, pues esto sería todo. Disculpen por concluir la clase un poquito antes, pero les digo, tengo que hacer una serie de trámites administrativos en Ciudad Universitaria y tengo que irme ahorita a las 10 de la mañana, tengo que estar justo allá. Entonces, con esto concluimos ya el capítulo, la clase, y nos veríamos ya el próximo día martes para comenzar capítulos, resolver la tarea que dejé de derivadas direccionales, que no quede ninguna duda en esa tarea. Que ustedes me digan si hay alguna duda respecto de esta otra tarea que estamos dejando de aplicación de vector gradiente, que es plano, tangente y recta normal. Y si no hay ninguna duda, pues entonces ya podremos empezar con el capítulo número 2, ¿sale? Recuerden que al final del capítulo número 2 hay evaluación. Así que bueno, ya para hacer nuestro primer examen también, ¿sale? Bueno, bonito día y bonito fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos, Gracias, profe, hasta profe, luego. igualmente. Hasta luego, profe, gracias. También, gusto en saludarlos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, bye.